En la historia de los pueblos, en ocasiones aparece alguien con una visión adelantada a su tiempo, capaz de mover una revolución cultural y construir una sociedad mejor. Estas personas suelen acabar desterradas, apedreadas o quemadas en la hoguera, víctimas de una élite que no quiere cambios. Estos visionarios sufren oposición y en ocasiones pierden la vida. Su labor no es apreciada ni reconocida durante su vida, pero años o siglos después son considerados héroes. Este es el caso de nuestro protagonista de hoy, Amenofis IV, llamado Akenatón. Estamos en el Museo Egipcio de El Cairo para ver las estatuas de un faraón tan extraño que algunos creen que es extraterrestre. En aquel tiempo, los faraones se hacían representar hermosos, musculados, perfectos, divinizados. Sus estatuas están diciendo: soy un dios, adórame. Pero Akenatón se representa con sus defectos físicos, como diciendo: soy humano, no soy un dios, no me adores. Y eso era un escándalo en aquella época. Su rostro es inconfundible, con sus orejas grandes, su cara delgada, labios gruesos. Y lo mismo con su cuerpo, un cuerpo imperfecto. No está divinizado. Parece decir: basta de farsas, las cosas como son. No me adoréis, adorad a Dios. Esto era una herejía en ese tiempo. Nunca había pasado en el antiguo Egipto, ni volvería a pasar después de él. En 1925, el arqueólogo Henri Chevrier encontró grandes estatuas que rompían todos los patrones estéticos de los faraones. Entonces, no supo cómo explicar lo que llamó aberraciones del arte egipcio. El faraón aparecía representado con caderas anchas, piernas gruesas y algo de barriga. Su rostro y sus ojos eran delgados y sus orejas grandes. Sus rasgos no estaban divinizados como en los faraones anteriores, porque Akenatón no quería mostrarse como un dios, sino como un hombre. La imagen clásica del rey Dios que cortaba las cabezas de sus enemigos, aquí ha sido cambiada por el rey sabio y espiritual que ama y comparte, que exalta el papel de su esposa y que muestra en público su amor por ella. Esto rompía las tradiciones, implantó el monoteísmo, prohibió el culto a los dioses y a las estatuas. Por eso le llamamos aquí el faraón protestante. Él es el primer monoteísta que dijo: no hay Dios sino que Atón, es un solo Dios. Rápidamente cancelaba todos los cultos y declaraba: el culto oficial del país es Atón. Hasta el templo de Amón-Ra en el Karnak lo cerraba. Que venga alguien a decirles: paramos la práctica, todos los cultos nos dedicamos a un solo Dios, eso es la muerte. La sociedad egipcia estaba dominada y gobernada por el clero. Como en la sociedad medieval en Europa, los sacerdotes controlaban parte de la administración del país y le decían a la gente lo que debían pensar. Akenatón rompió con todo eso, lo cambió. Cansado de la corrupción y de las supersticiones, dijo: se acabó, las cosas como son. Estudiando este personaje, siento admiración por él. Podemos imaginar cómo debió de ser su lucha para impulsar esta revolución. En los libros de la historia lo llamamos nosotros el buscador de la verdad, porque este señor no estaba complacido con el politeísmo egipcio, no estaba de acuerdo a adorar como unos 42 dioses, como su padre y su abuelo, y al final pues adoraba la fuerza que tenía el disco solar, y lo llamó por Ajet-Aten, el único enlace entre el cielo y la tierra. Nunca se había visto un faraón así, que no se muestre terrible, no trata de asustar, no se muestra frío y distante, sino lleno de ternura. Se representa en el hogar, jugando con sus hijas, las 3 princesas. El faraón
besa a una de ellas. La más pequeña está jugando con el ureos, la cobra que cuelga del rostro de su madre, el gran emblema sagrado de la realeza. Se le llama el faraón humanista, que exalta la ternura y la vida familiar y quiere inspirar al pueblo a que actúe de la misma manera. Durante milenios, aquellos reyes se representaron ejecutando a sus enemigos, duros, implacables, crueles, divinos. Akenatón no. Él se muestra tierno y cariñoso. Los expertos dicen que estas representaciones eran una campaña de propaganda de su nueva religión, exaltando el valor de la familia, la bondad y la concordia. Prohibió el culto a las imágenes en Egipto, donde la vida giraba en torno a los dioses. El río es un dios, el sol es un dios, la tierra, el cielo, todos son dioses. Él cambió todo eso, se enfrentó al clero. Las piedras hablan y nos cuentan la historia del faraón que creyó en Dios y lo predicó aun a riesgo de su vida. Es como si tuviera una Biblia escondida bajo la almohada y tratara de ordenar su imperio siguiendo los principios de ella. Su reforma fue comparable a la reforma protestante en Alemania. La gran pregunta, ¿por qué se lanzó a hacer un cambio tan grande, tan radical? El pequeño Amenofis creció en el palacio de su padre, el faraón Amenofis III. Su hermano mayor era el heredero al trono. Por tanto, él estaba libre de toda la disciplina que rodean al futuro faraón. Así que llevaba una vida llena de cultura y placeres, solo turbada por el severo adoctrinamiento de los sacerdotes. Hay que entender el gran poder del clero sobre el pueblo, similar al del clero cristiano en la Edad Media. La religión era la base del poder del faraón. El pueblo temía a los dioses y a la vida del más allá. Por eso jamás se rebelaban contra el faraón, ya que era hijo de los dioses. Por esta razón, la religión era muy importante para la élite. Era su mejor medio de control, más eficaz que el poder de las armas. Amenofis, en su juventud, pasó desapercibido en la vida institucional de la corte, casi sin dejar rastro, sin honores. Pero aquel jovencito iba a romper con todo lo establecido. Su hermano mayor murió y entonces él de repente subió a la primera línea. Era el heredero al trono. Pronto murió su padre y él se convirtió en el nuevo faraón, el Dios viviente, año 1349 a.C. Y entonces, en su quinto año, inició una revolución que nadie podía imaginar. Los reyes gobernaban con mano dura y su poder era absoluto, basado en la fastuosa religión que no había cambiado por más de 1000 años. Pero él suprimió el sacerdocio, repudió los antiguos dioses, ordenó cerrar los templos y prohibió el culto a las imágenes. Para conseguir esta increíble revolución, tuvo que cambiar toda la estructura administrativa, ya que muchas áreas estaban en manos de los sacerdotes. Tomó un nuevo nombre, Akenatón. ¿Por qué eligió al dios Atón? Porque en la cultura egipcia, Atón era el dios que daba aliento de vida a todo lo que vive. El nombre Atón significa todo. ¿Por qué lo representó con un disco solar? Akenatón tenía ante sí el gran desafío de enseñar una religión nueva al pueblo, inculcar ideas más avanzadas. Necesitaba símbolos didácticos para enseñarla. El nuevo dios Atón no tendría forma humana ni de animal. Será representado con el disco solar, ya que ese era ya el símbolo en Egipto del dios creador de todo. La nueva religión de Akenatón es absolutamente diferente en todo. Está llena de bondad y justicia social. Los templos ya no son exclusivos de los sacerdotes. Ahora se convierten en la casa del pueblo. Las abundantes ofrendas ya no son para los sacerdotes,
sino que ahora se reparte entre la gente sencilla, para que a nadie le falte lo necesario. Algunos le han llamado el primer socialista de la historia. Está claro que Akenatón era un incansable soñador que quería cambiar el mundo, suficientemente valiente como para arriesgarlo todo, aun su propia vida. Alguien que parecía decir a todos: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Quizá tú pensarás: ¿y qué más da Amón que Atón? Para entonces, toda la religión había girado en torno a un dios principal, Amón, que gobierna con su gran familia de dioses. Ahora, Amón es desterrado y sustituido por un dios único, Atón. Amón era autoritario, mientras que Atón era amable y generoso. Amón era el dios de Egipto, Atón es el dios del mundo. Amón era nacionalista y racista. Atón bendecía también a las demás naciones. Amón quiere que le adoren mediante estatuas y ritos. Atón quiere una adoración directa y personal. Amón inspira temor. Atón inspira gratitud. Amón requiere una potente clase sacerdotal como intermediarios. Atón pide un culto personal y sincero. Por eso cambió su nombre para llamarse Akenatón, Akenatón. Podemos imaginar a Akenatón diciendo más o menos las palabras de 1 Corintios 8:6. Para nosotros hay un solo Dios. Es la primera vez en toda la historia de Egipto que se habla de bondad divina hacia los países extranjeros. Siempre había sido todo lo contrario: crueldad y destrucción. Muchos piensan que Akenatón tenía el plan de llevar su reforma espiritual a todo el mundo conocido, mediante la educación y el amor. Aflojó la presión militar, los países vasallos dejaron de pagar sus tributos, también los nubios del sur dejaron de enviarle el oro de sus minas. Akenatón prefirió dar una respuesta blanda, no tan propia como la de los faraones anteriores. Evitó la guerra. Para resetear la administración del imperio, construyó la nueva capital a su imagen, en la isla del río Nilo que hoy se llama Amarna. Los arqueólogos que la excavaron estaban desconcertados. Por todas partes estaban las huellas de aquella época diferente, vibrante y llena de cambios. Allí vivían 50.000 personas. Excavando la antigua capital, se ve que su guardia personal era más numerosa que nunca antes. Akenatón se sentía amenazado. Su vida corría peligro porque la clase sacerdotal quería recuperar su poder. ¿Cuál fue la razón para este cambio? Desde niño, él pudo ver la avaricia y la corrupción de la casta sacerdotal. Los sacerdotes poseían 1/3 de las tierras de Egipto y no pagaban impuestos por ellas. Eran muy ricos y estaban muy armados. Cualquier faraón podía sentirse como una marioneta en manos de los sacerdotes. Al anular su religión, les quitaba todo su poder. ¿Acaso quería tomar ese poder para sí mismo? Si Akenatón hubiera querido tomar el poder de los sacerdotes para sí, entonces él mismo hubiera sido el nuevo dios que sustituye a los dioses antiguos. Eso aumentaría su divinidad y poder y tendría al pueblo de rodillas como nunca antes. Pero no fue eso lo que hizo, sino todo lo contrario. Aumentó su imagen de sencillez y destacó su humanidad. El gran egiptólogo James Henry Breasted escribió que Akenatón fue el primer idealista del mundo. Algunos eruditos dicen que Akenatón fue el inventor del monoteísmo, pero eso es imposible. El monoteísmo ya había estado presente en Egipto con los israelitas. Solo 80 años antes de Akenatón, los hebreos habían salido de Egipto con gran poder.
Aquel Dios único de los hebreos había destruido el país con 10 plagas y había dado la libertad a su pueblo de la esclavitud. Aquellos episodios de la historia reciente debieron impresionar al pequeño príncipe. Era muy fuerte lo que había pasado. Los espías de Faraón siguieron informando durante años de las hazañas de los hebreos, el cruce milagroso del Jordán, la caída de Jericó, la conquista de Canaán, victorias y milagros de aquel Dios único. Y el pequeño príncipe crecía viendo las victorias de aquel Dios único frente a la falsedad de la religión egipcia y pensó, si un día tengo el poder, yo cambiaré toda esta farsa. Y ese día llegó. El Dios de los hebreos tuvo que ser la inspiración para este gran reformador, porque no había otra religión monoteísta en el mundo, no existía. Akenatón se inspiró en el Dios de Israel. Viajamos hacia el sur, a la necrópolis de Saqqara, porque hay un hallazgo espectacular que nos aporta más datos a esta historia. En 1987, el egiptólogo Alain Pierre excavó en Saqqara una tumba importante. Es una tumba de 3 niveles bastante grande. Es entonces cuando llegó la gran sorpresa. Era la tumba de Aper-el, el visir de Akenatón. Aper-el es un personaje fascinante. No era egipcio, era semita. No podemos asegurar que fuese hebreo, pero su nombre se refiere al Dios de Moisés. Observa su nombre al compararlo con nombres hebreos. Aper-el, Daniel, Emanuel, Ezequiel, Natanael, Misael, Adriel, Joel. La sílaba el es la abreviación de Elohim, el Dios de la Biblia. Aper-el significa siervo de Dios. Impresionante. En las paredes se pueden leer los títulos de honor que recibió Aper-el. Entre ellos estaba el de visir, también el de compañero único del rey, los ojos del rey en todo lugar, el jefe de los carros de guerra, el primer profeta de Atón, es decir, el máximo líder religioso. Incluso se dice que es el padre de Akenatón, haciendo referencia a su posición de consejero, educador y hombre de confianza. Los registros egipcios nos cuentan que Aper-el ya estuvo en el gobierno en los últimos años del reinado del padre de Akenatón, Amenofis III. ¿Por qué el faraón fichó a un líder semita de la raza enemiga? ¿Por qué lo integró en la corte? Cuando revisamos las fechas, podemos reconstruir la historia. Amenofis III, el rey padre, ha sido testigo de la conquista de Canaán por los hebreos. Ha visto los milagros, la asombrosa campaña de Josué y Caleb ocupando toda aquella tierra prometida de la mano de aquel Dios único. El mismo Dios único que puso a Egipto de rodillas con las 10 plagas de Moisés. El mismo que hizo caer los muros de Jericó. Y el faraón decide fichar a un líder semita. Necesita aprender qué es lo que está pasando ahí. Por los escritos sabemos que Aper-el recibió una educación de élite en la corte de Egipto, como también lo hizo Moisés y luego Daniel en Babilonia. El extranjero educado en palacio. Imagínalo caminando por la corte, donde todos le llamaban Aper-el, siervo de Dios. Akenatón debió tener a Aper-el como un referente importante en su vida y pensamiento. La prueba es que cuando llegó a ser faraón, nombró a Aper-el como su primer ministro. Confiaba en él, una situación parecida a la que vivió José, hijo de Jacob, con el faraón. ¿Fue Aper-el un creyente en Yahvé? No podemos estar seguros, pero sí tenemos varios hechos innegables. Era semita y con nombre de profeta. Fue la mano derecha de Akenatón en su gran revolución monoteísta, exaltando al Dios único y prohibiendo el culto a las imágenes. Pero Akenatón murió y sus reformas y sus sueños murieron con él. No sabemos cómo murió. Se encontró su tumba y la de su esposa, pero estaban vacías. Tras su muerte, la casta sacerdotal recuperó el control. Destruyeron todas las reformas e instauraron de nuevo el culto a Amón
y a todos los dioses milenarios. Egipto volvió a su tradición. La revolución había durado solo 17 años. El heredero al trono era solo un niño, así que los sacerdotes tomaron el control de su educación y de su destino. Le cambiaron el nombre de Tutankamón por el de Tutankamón. Sí, el famoso Tutankamón. Las piedras hablan y nos cuentan la historia del faraón que creyó en Dios y lo predicó aun a riesgo de su vida, como hicieron los profetas y los apóstoles. Se enfrentó a la codicia del clero y fue considerado un hereje. Su reforma fue comparable a la reforma protestante en Suiza o Alemania. Adoró al Dios único y prohibió el culto a las estatuas. Por todo ello le llamamos el faraón protestante. Un ejemplo que nos inspira a que tú y yo hagamos lo mismo. Pongamos la verdad en primer lugar en nuestro ámbito de influencia. Nuestro viaje de hoy termina aquí, pero nos vemos pronto en una nueva aventura de La Biblia Sorprende. ¿Quieres información actual? Suscríbete a nuestro canal. Para mayor difusión gratuita, danos un like y dale a la campanita.